Triceratops. Los reptiles son aborrecibles, a causa de su cuerpo frío, su color pálido, su esqueleto cartilaginoso, su piel inmunda, su aspecto feroz, su mirada calculadora, su fetidez, su voz áspera, la sordidez de los sitios en los que habitan, y su terrible veneno. Linneo 1797. ¿Qué piensas cuando ves un reptil? Tal vez un cocodrilo de agua dulce, o un dragón de Komodo, pero vamos a ver un exponencial que no se puede comparar con estos reptiles. Un verdadero monstruo, que dejaría como una pequeña lagartija a los caimanes actuales. El Mioceno fue una época geológica que ocurrió entre 23 y 5 millones de años atrás. Durante este periodo, el clima era más cálido que en la actualidad, y los ecosistemas terrestres y acuáticos sufrieron grandes transformaciones. Con criaturas tan extrañas y curiosas, que serían de ciencia ficción, o simplemente lo más bizarro que podrías imaginar, tenemos que ir a los pulmones del planeta, justamente a Sudamérica, a la gran Amazonas, donde los grandes ríos abundan, y los grandes lagartos descansan, entre ellos el más enorme, el gran Purosaurus brasiliensis. Este enorme monstruo fue uno de los crocodilianos más grandes de la historia. Podía alcanzar hasta 12.5 metros de longitud y pesar entre 5 y 8 toneladas. El mayor cráneo encontrado mide casi 1,45 centímetros de largo. Algunos estudios sugieren que el cráneo podría haber alcanzado hasta 1,50 metros en los individuos más grandes. En comparación, el cráneo de un caimán moderno rara vez supera los 70 centímetros. El Purosaurus fue descubierto en Sudamérica, específicamente en la cuenca del río Purus, en la región amazónica de Brasil, de donde proviene su nombre. En el año 1892, cuando el paleontólogo João Barbosa Rodríguez halló los primeros restos de este coloso en la cuenca del río Purus. Inicialmente, se trataba de fragmentos de cráneo y dientes, pero los científicos pronto se dieron cuenta de que estaban ante algo enorme. El cráneo medía casi un motor de lancha, y se decía que era de una medida colosal, parecido a otros titanes, como el Sarcosuchus, o el Deinosuchus, y se considera el mayor depredador del Amazonas sin tener rivales. El Purosaurus era un superdepredador. Su tamaño colosal y su poderosa mordida le permitían cazar presas enormes. Este atacaba con emboscadas. Como los caimanes modernos, probablemente acechaba bajo el agua y atacaba con una embestida rápida. Este tenía una mordida aplastante. Su fuerza de mordida de 52,500 newtons le permitía triturar huesos con facilidad. Estrategia de muerte por torsión. Podría haber usado el Death Roll giro mortal para despedazar a sus presas grandes. Este cazaba mamíferos gigantes. Se cree que cazaba toxodontes y otros grandes herbívoros que se acercaban al agua a beber. Tortugas gigantes. Sus mandíbulas podían romper los caparazones de tortugas como Stupendemis, una de las más grandes de la historia. Peces gigantes. En su hábitat vivían peces enormes como el arapaima, que pudo haber sido parte de su dieta. Otros reptiles. No se descarta que haya cazado caimanes más pequeños o incluso juveniles de su propia especie. Después de la aparición del Purosaurus, caimanes y cocodrilos más pequeños se convirtieron en los principales competidores por la comida y mayores presas, las cuales se tienen en el registro de algunos competidores del Amazonas. El Purosaurus no era el único crocodiliano gigante en los ríos sudamericanos. Dos de sus principales competidores fueron Griposuchus y Mourasuchus. El Griposuchus su tamaño era hasta 10 metros de largo, aunque más delgado que Purosaurus. Tenía un hocico largo y delgado, similar al de los gaviales actuales.
Se especializaba en atrapar peces, lo que lo hacía menos competidor directo del Purosaurus. Aunque el Purosaurus era más grande y poderoso, Gryposuchus dominaba en la pesca y pudo haber ocupado nichos distintos en los ríos. Por otra parte se encuentra el Mourasuchus. Su tamaño era de alrededor de 6 a 8 metros de largo. Tenía un hocico ancho y plano, parecido al de un pato. Se alimentaba filtrando pequeños animales y plantas del agua, como hacen los flamencos. Mourasuchus no representaba una amenaza directa para el Purosaurus, ya que su alimentación era completamente diferente. ¿Hubo enfrentamientos con el Purosaurus? El Purosaurus era un superdepredador, por lo que cualquier otro crocodiliano más pequeño corría el riesgo de ser atacado. Es probable que el Gryposuchus fuera ocasionalmente presa del Purosaurus si invadía su territorio, mientras que Mourasuchus, con su dieta filtradora, probablemente no representaba ninguna amenaza. El Purosaurus tenía un mordisco más fuerte que el Tyrannosaurus Rex. Se estima que su mordida alcanzaba 52.000 newtons, superando los 35.000 y 40.000 newtons del T-Rex. Esto lo convierte en uno de los depredadores con la mordida más poderosa de la historia. Con esa fuerza, podía triturar huesos y caparazones con facilidad, dándole acceso a presas que otros depredadores no podían comer. Lo que podía despedazar a cualquier criatura que se le atraviese, por eso se le considera un superdepredador. El Purosaurus desapareció hace aproximadamente 5 millones de años, al final del Mioceno. Aunque no hay una causa única, los científicos creen que su extinción fue causada por cambios climáticos y ambientales que alteraron su ecosistema. Transformación del Amazonas. Durante el Mioceno, la región del Amazonas era una gigantesca red de lagos y pantanos. Sin embargo, con el tiempo, la geografía cambió y se formó el actual río Amazonas, alterando los hábitats acuáticos en los que el Purosaurus dominaba. Muchas áreas pantanosas se secaron o cambiaron, afectando la disponibilidad de presas. Desaparición de sus presas gigantes. El Purosaurus dependía de mamíferos y tortugas gigantes para alimentarse. Muchas de estas especies se extinguieron o migraron debido a los cambios en el clima y paisaje. Con menos alimento disponible, los grandes depredadores como el Purosaurus tuvieron dificultades para sobrevivir. Competencia con depredadores más pequeños. Después de la desaparición del Purosaurus, caimanes y cocodrilos más pequeños se convirtieron en los principales depredadores de los ríos. Animales como el caimán yacaré y el Melanosuchus, caimán negro, eran más pequeños, necesitaban menos alimento y se adaptaron mejor a los nuevos ecosistemas. Cambios en los niveles del agua durante el Mioceno. Hubo fluctuaciones en los niveles del mar que afectaron los sistemas de ríos y lagos. Esto redujo los hábitats adecuados para el Purosaurus, limitando su territorio. Para concluir, podemos tomar la evidencia y el aprendizaje de esta criatura como una de las mayores criaturas alucinantes de la historia. Podemos quedarnos con los últimos tramos de lo que nos cuentan, los restos fósiles de este gran animal, que es algo que podría dejar boquiabierto a cualquiera que pudiera ser testigo de este gran reptil en persona, mientras descubramos otro aún más grande. Suscríbete.